Listo, entonces les voy a compartir pantalla para irles explicando. Entonces, lo primero que piden es Producto Interno Bruto, crecimiento porcentual. Entonces, ustedes ya escogieron dos países y de cada uno de esos yo vi que varios me colocaron ahí cuál había sido el incremento porcentual del Producto Interno Bruto en el año 2021. Eh, Vi que de pronto algunos me colocaron fue el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero en el último trimestre de 2022. Pero recuerden que el trabajo vamos a trabajarlo al año 2021, entonces las cifras vamos a trabajarlas al 2021. De pronto, sobre todo lo que es Producto Interno Bruto e inflación, desempleo también. Por lo menos lo que es tasa de interés del Banco Central, eso sí se está actualizando, digamos, más frecuente en algunos casos, en otros no tanto. Eso depende de la economía de cada país. Pero pues digamos que en este aspecto, si ustedes colocan una tasa del Banco Central que es de 2022, pues yo creo que no habría problema por ese lado porque em, igual la variación de esa tasa pues no es que sea mucho, aunque este año sí se ha visto bastante afectada. Pero lo ideal es que todo sea de 2021. Entonces, en el crecimiento del PIB, hasta donde he visto, la mayoría lo tienen bien. De pronto, lo que sí falta en algunos es que me coloquen bien las fuentes, porque algunos no pusieron las fuentes o las fuentes que ponían eran como muy genéricas, como que decían datosmacro.com y ahí como que resumen pues de dónde sacaron toda la información, pero sería bueno que ustedes me dejen ver cada dato del link de dónde lo están sacando para yo poder revisar si está correcto, si lo tomaron correctamente o si no, pues explicarles de dónde es que lo tienen que tomar. Lo mismo en cuanto a la inflación, la mayoría vi que lo sacaron de páginas oficiales, eso está bien. Pueden tomar esas páginas estadísticas como por ejemplo datos macro o creo que también utilizaron de páginas del Banco Mundial y, y listo. Sí, con la inflación entonces no hay problema. Lo mismo el desempleo también. Simplemente es consultar cuánto es la tasa de desempleo en un determinado país. En tasa de interés de Banco Central vi que muchos lo confundieron con la inflación. Entonces, en eso tienen que corregirlo porque la tasa de interés del Banco Central no es lo mismo que la inflación, ni tampoco es lo mismo que la devaluación. Otros también me confundieron la devaluación con la inflación. Devaluación no quiere decir inflación. Entonces vamos a definir bien cómo debemos calcular estos o de dónde debemos sacar estos indicadores. Entonces voy a tomar el ejemplo comencemos con el ejemplo de Colombia, que es como el más fácil de conseguir. Si yo busco acá en internet y coloco tasa de interés Banco Central Colombia. Entonces aquí me va a llevar a una página aquí está la página de datos macro, donde aquí me está diciendo cuánto es tipos del Banco Central de Colombia. Me está mostrando aquí, en esta parte que se llama tipos, aquí me está mostrando cuánto es la tasa de interés en Colombia. Profe, qué pena. Profe, Sí, dime. ¿Os está grabando la clase? Sí, para que se cure. Gracias. bueno. Entonces, otra cosa es que cuando coloquen la tasa de interés del Banco Central, no me coloquen la tasa que está aquí, porque aquí me está diciendo ha subido sus tipos de interés 1.5. Yo vi que algunos me pusieron esta tasa de acá, esto no, esto es el incremento.
yo no les estoy pidiendo que me coloquen el incremento, sino en cuánto está la tasa. Aquí dice que ha subido desde 7,5 hasta 9% anual. Es decir, que la tasa a esta fecha, 1 de agosto de 2022, está en 9% anual. Esta sería la tasa que querían colocar, pero obviamente la de 2021, ¿no? Porque estamos hablando de 2021, entonces la última que tenemos de 2021 es esta de 3% de aquí. Entonces, esta sería la tasa que tienen que poner. Mm, ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Profe, yo utilicé las dos. ¿Cuáles dos? Tomé el ejemplo, el primero que dice Colombia subió los tipos de tasa de interés en 1,15% de puntos y abajo especifiqué, claramente lo especifiqué, bueno, la tasa de Colombia tuvo un incremento en el 2000 del 3%. Entonces, ¿ahí estaría bien o estaría mal? No, o sea, tenemos que especificar, o sea, la que vamos a utilizar es esta, del 3%, la que me indica en esta tabla. O sea, para todos los países es lo mismo en esta página. Si yo consulto en esta página cualquier país, me va a salir también, me va a salir acá un texto. Este texto no lo voy a tener en cuenta, sino lo que me dice acá en la tabla. Y yo me voy aquí, me ubico en el último que tengo de 2021, que sería este, y me dice que es 3%. Entonces, en el caso de Colombia, es 3%. Ese es el dato que hay que tomar. No lo que dice acá, sino el dato de la tabla. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, No, profe. dime. Ah, ok. Listo. Ahora vamos con la devaluación. ¿Qué es para ustedes la devaluación? Que creo que hasta incluso ahorita lo acabamos de comentar. Es cuando el precio de la moneda pierde valor. El precio de la moneda pierde valor. Dame un ejemplo. Como cuando el Banco Central imprime mucho dinero y entonces, pues al haber mucha circulación de dinero, pues el precio de tal dinero cae, Ok. ¿Cae con respecto a qué? pierde valor ¿Con respecto a qué? a su precio. ¿A su precio? O sea que las personas ya tienen mayor valor mayor facilidad de poder adquisitivo y entonces hay mayor consumo. Y pues la moneda pues ya pues va perdiendo como valor, se devaloriza. Sí, valor ante otra moneda. Correcto, valor ante otra moneda. Específicamente cuando hablamos de devaluación nos estamos refiriendo a la moneda de reserva internacional. ¿Cuál es la moneda de reserva internacional? El dólar. Correcto. Entonces, devaluación, nos estamos refiriendo a cuánto ha perdido de valor la moneda respecto al dólar. La moneda nacional respecto al dólar. Entonces, si nosotros estamos hablando de Colombia, quiere decir cuánto ha perdido de poder adquisitivo el peso colombiano frente al dólar. Si estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, entonces cuánto ha perdido de poder adquisitivo o cuánto ha ganado, porque hay monedas que también han ganado frente al dólar. Entonces, cuánto ha ganado el rublo frente al dólar o cuánto ha perdido de poder adquisitivo frente al dólar. Eso es lo que estamos hablando con devaluación. En algunos casos vi que algunos de ustedes me pusieron Ecuador como uno de los países eh, para el trabajo. ¿Cuál es la moneda de Ecuador? Para los que escogieron ese país. Hola, Jesús. También puedo opinar, profe, si no lo haya hecho. Adelante. Bueno, el dólar estadounidense. Exactamente. En Ecuador utilizan el dólar estadounidense como moneda
nacional, como moneda de curso legal. Entonces, si utilizan el dólar como moneda de curso legal, pues ellos allá no tienen devaluación porque no están utilizando otra moneda, están utilizando el dólar. Entonces, la devaluación sería cero en el caso de Ecuador. O sea, ellos no, ahí no hay manera de calcular devaluación. Ellos tienen un punto de equilibrio. Mm, algo así, sí, exacto. O sea, no hay cómo calcular devaluación porque pues se cotiza frente al dólar americano. Y otros escogieron, por ejemplo, Estados Unidos como uno de los países para analizar. Y pues bueno, Estados Unidos es el que tiene, pues su moneda es el dólar oficialmente. Entonces, creo que la persona que escogió Estados Unidos me puso era que el dólar americano había ganado valor de un 10% frente a las otras monedas internacionales. Pero entonces, como el dólar americano ha ganado valor, entonces ahí ya no estamos hablando de devaluación, ahí estamos hablando de revaluación, que es lo contrario. Cuando hablamos de devaluación, si quieres se los voy a poner aquí, devaluación, cuando la moneda local pierde valor frente al dólar. Esa es la devaluación. El caso contrario sería la revaluación, que es cuando la moneda local gana valor frente al dólar. Listo. Entonces creo que a algunos de ustedes se les hizo difícil conseguir este dato porque de pronto en el país que escogieron, de pronto en Colombia es muy fácil que yo coloque aquí en Google devaluación Colombia y me salga fácilmente ese dato. Pero hay países donde de pronto es un poquito más difícil conseguir el dato de la devaluación. Por ejemplo, algunos escogieron países europeos. Entonces, si uno de ustedes escoge un país europeo, entonces quiere decir que cómo tienen que medir la devaluación de ese país. ¿Con qué monedas tienen que utilizar para medir la devaluación de un país europeo? El euro, El euro frente al dólar. sí señor. Entonces, ¿cuánto se ha valorizado o cuánto se ha desvalorizado el euro frente al dólar en el año 2021? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo con Colombia, ¿no? Entonces, si yo busco aquí devaluación Colombia 2021, vamos a ver qué me aparece. Acá me dice, disparar el dólar hizo que el peso colombiano se convirtiera en la moneda emergente más devaluada durante 2021 tras completar un descenso del 10.21%. Acá ya directamente me están diciendo cuánto es, seguido por el peso argentino que registró un debilitamiento del 10.17%. O sea, estamos en un nivel muy similar al de Argentina. Entonces, pero, ¿qué pasa si yo no encuentro la cifra? ¿Cómo hago para calcularla? Entonces, una forma que yo puedo hacer es buscar, por ejemplo, en el caso de Colombia, yo puedo buscar, bueno, fíjense que de hecho aquí en esta noticia me están mostrando las devaluaciones de varios países. Por ejemplo, Argentina, Turquía, espérate a ver si lo puedo ampliar para que ustedes vean mejor. Esto es 2021, ¿no? Entonces, esto les puede servir de pronto a algunos de ustedes. Turquía, el sol peruano, el real brasileño, este es el baht tailandés, el won surcoreano, la rupia indonesa, el lei rumano y el ringgit malayo. Bueno, de hecho creo que aquí solamente les va a servir a los que colocaron Colombia y Argentina porque creo que ninguno de ustedes escogió alguno de estos países, no recuerdo haber visto que hubieran escogido ninguno de estos, pero bueno, aquí están los valores de las devaluaciones de cada una de estas monedas frente al dólar. Fíjense que Colombia es la más devaluada en este momento, o por lo menos en 2021, y yo creo que en este momento también porque está súper devaluada la moneda. Listo, entonces ahora sí, vamos a pasar a el cálculo. ¿Cómo lo haría yo manualmente si no consigo el dato? Entonces vamos a buscar, a ver, se los voy a poner más fácil todavía. Vamos a buscar
USD a COP. Cuando yo coloco aquí en Google USD a COP, lo que le estoy diciendo es cuál es la tasa de cambio entre el dólar y el peso colombiano. Bueno, pero entonces acá lo que tengo que hacer es, aquí Google me va a traer esta información histórica, aquí como un convertidor de tasa de cambio. En este momento, por ejemplo, un dólar vale 4.528 pesos colombianos. Y yo aquí puedo escoger cualquier moneda, ¿no? Puedo buscar eh, casi pues la mayoría de las, o todas las monedas del mundo. No sé qué tanto abarque esto. Pero pues puedo encontrar por lo menos las más importantes. Yo creo que aquí ustedes van a encontrar las que ustedes, de los países que ustedes escogieran. Entonces, yo lo que haría es, primero, ubicarme acá en la información, en el dato de la información. Acá buscaría, de pronto aquí se complica un poco, es por el hecho de que están las fechas, digamos que el gráfico para yo poder ver 2021 me queda un poquito como muy cerrado el gráfico, porque aquí la idea sería ubicar primero cuánto fue el precio de apertura en 2021 y luego cuánto fue el precio de cierre en el mismo año, y hacemos el cálculo. Vamos a ver si aquí nos da más información. Mm, no. A ver, volvamos otra vez a donde estaba. Es decir, lo que tendríamos que hacer aquí básicamente es buscar al 1 de enero de 2020, que sería aquí, de 2021, perdón. Dice que estaba, el 1 de enero estaba en 3.420,25. Entonces voy a ir aquí a mi Excel y anoto esa cifra. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo el Excel? Aquí está. Entonces anoto esa cifra. 3.400, 3.000, ¿qué se me hizo? Aquí está. 3.420,25. ¿Y cuánto cerró en diciembre de 2021? 31 de diciembre. Cerró a 4.065,33. 4.065,33. Listo. Entonces, si este fue la tasa de cambio de apertura y esta fue la tasa de cambio de cierre, entonces yo lo que voy a hallar aquí es una variación porcentual. Acuérdense cómo se calcula una variación porcentual. Yo tomo el dato final, le resto el dato inicial y a esa resta la divido entre el dato inicial. Y eso me dice que es un 18,86%. Entonces, así podría sacar la devaluación del peso frente al dólar. Ahora hagamos del dólar frente al euro. Por ejemplo, para los que tomaron como caso algún país europeo. Entonces vamos a ver el dólar frente al euro, o mejor dicho, al contrario, el euro frente al dólar, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá un euro, a ver, un dólar estadounidense equivale a 1,02 euros. Coloquémosle aquí euro USD. Listo. Entonces, un euro es igual a 0,98 dólares. Lo que queremos saber es el precio del dólar en la moneda local. Ah, entonces sí sería al contrario. USD a euro. Entonces, ¿cuánto vale un dólar? Un dólar, un dólar vale 1,02 euros. ¿Listo? Así como ahorita dijimos, un dólar vale 4.500 pesos. Ahorita un dólar vale 1,02 euros. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto vale un dólar en la moneda del país que yo escogí? Entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a ir acá al gráfico de 5 años, porque es el que me permite ver todo lo transcurrido en 2021. Entonces yo me voy a ubicar acá en el 1 de enero. 1 de
enero es este, 0,82. Entonces lo anotamos. 0,82. Y al 31 de diciembre. Ahí está. 0,88. Listo, entonces tomamos dato final menos el dato inicial dividido el dato inicial, y eso me da un 7,32% de devaluación del euro frente al dólar. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón. No, que si tienen alguna duda de cómo calcular la devaluación según como lo acabo de Ah, no, explicar. no, señor, no, señor, todo claro. Listo. Profe, perdón, ¿en qué es que se divide? ¿Por qué es que se divide? Listo, entonces mira, la fórmula es el dato final, es decir, el más reciente que tengo, le resto el inicial, y a esa resta, obviamente eso lo pongo entre paréntesis para calcularla primero calculo la resta y luego a esa resta la divido entre el dato inicial, entre el anterior. Y vuelvo y lo divido entre el inicial, ¿verdad? Primero lo resto con el inicial y luego lo divido con el inicial otra vez. Vale, profe. Bueno, entonces, si estamos hablando de que al principio del año yo tenía que poner 0,82 euros para comprar un dólar, y luego al final del año tengo que poner 0,88 euros para comprar un dólar. Entonces, ¿qué sucedió con el euro? ¿Hubo devaluación o revaluación? ¿De evaluación, profe? Una devaluación, es decir, el euro perdió valor, se devaluó frente al dólar. Porque ahora tengo que poner más euros para poder comprar un dólar. Si fuera el caso contrario, esto me va a dar un valor, un porcentaje negativo. No sé si de pronto puedo encontrar acá algún ejemplo. Probemos con, em, por ejemplo, vamos a ver en el caso, a ver cuál veo por aquí, así que pudiera haber tenido una revaluación. Vamos a ver el rublo. Ah, pero este es respecto al euro, no. Busquemos el dólar estadounidense, dólar americano. Dólar estadounidense. Vamos a ver, entonces acá tenemos que, o sea, fíjate que aquí la gráfica viene en descenso. ¿Eso qué quiere decir? Que, pero es que está al revés la conversión. A ver, para un dólar estadounidense tengo que poner 57 rublos. Pero entonces lo que me interesa es saber al contrario. Hagámoslo con el franco suizo, a ver si de pronto este me sirve como ejemplo. Franco suizo a dólar. Un franco suizo, no, pero es al revés. Necesito saber es un dólar. Un dólar frente al franco suizo. Vamos a ver la tendencia. Este sí ha tenido demasiada variación. Porque aquí a enero de 2021 vamos a ver enero 2021.
estaba en 89. Tenía que poner 89 francos para comprar un dólar. Y en diciembre yo creo que también subió. En diciembre, sí, se ve que estuvo subiendo. O sea que también se devaluó el franco frente al dólar Profe, americano. esa moneda es como inestable, ¿eh? ¿Por qué es inestable? Porque se ve en la gráfica que sube mucho, cae mucho. ¿Acá? Sí, profe. Yo creería que es al contrario. Esta es de las monedas que ha mantenido más la estabilidad frente al dólar porque fíjese que estos sub y bajas que tiene acá, a ver, si yo lo comparo, por ejemplo, con otras monedas, las demás han estado perdiendo valor frente al dólar, pero este franco suizo, fíjense que se ha mantenido como en un rango ahí, que está pues con varias subidas y bajadas, pero pues esas subidas se mueven que entre 1 y el 0,94. O sea, se mueven entre esos valores. Mientras que, por ejemplo, si yo veo el euro fíjense cómo cada vez ha venido subiendo. Por lo menos, esto es de un año, ¿no? El último año. Entonces quiere decir que antes yo tenía que poner 0,87 euros para comprar un dólar y ahora acá tengo que poner 1,4 euros ya en este septiembre de 2022 para comprar un dólar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el euro ha perdido valor porque eh, digamos que antes era más fuerte cuando tenía que poner menos euros porque valía más y ahora tengo que poner más euros porque ahora el euro vale menos. Entonces esta moneda se ha devaluado frente al dólar. Veamos otro ejemplo. Veamos otro caso que era el que hablamos ahorita de la libra esterlina. ¿Qué ha pasado con la libra esterlina? Fíjense también, el dólar. Este gráfico que estamos viendo aquí al alza es el valor de un dólar, acuérdense, el cuánto vale un dólar en la moneda nacional. Entonces fíjense que la libra esterlina yo antes ponía en enero de 2022, bueno, este es 2022, pongámosle aquí desde desde octubre, de septiembre de 2021. Podía poner con 0,74 libras ya compraba un dólar. Ahora tengo que poner 0,93 para comprar un dólar, es decir, tengo que poner más libras para poder comprar un dólar, o sea que la libra se ha depreciado. ¿Qué otro tenemos por acá? En cambio, si nos fijamos, volvamos otra vez. Miremos el rublo, ¿qué ha pasado con el rublo? El rublo sí ha pasado todo lo contrario. Cada vez tengo que poner menos rublos, por lo menos desde aquí, desde que comenzó la guerra en febrero, desde que comenzó la guerra en Ucrania, ya en marzo, hubo una caída. Esto sería una caída del valor del rublo, porque quiere decir, acuérdense que como esto está cotizando frente al dólar, entonces quiere decir que yo para comprar un dólar americano, aquí nada más el 18 de febrero ponía 74 rublos. Y acá, unos días después, el 8 de marzo ya tenía que poner 127 rublos para poder comprar un dólar. O sea que el rublo se fue al piso. Pero después de eso comenzó a recuperarse y fíjense que ahorita está en unos niveles que antes no tenía. Es decir, antes no estaba por acá en 57 rublos para comprar un dólar. Eso quiere decir que el rublo se ha fortalecido, porque por lo menos dentro de este espacio de un año que tengo aquí, la cifra más baja estaba por aquí alrededor de los 70 rublos. Y si nos vamos a 5 años, esta cifra de 57 la volveríamos a ver por acá más o menos en el año 2018. O sea que volvió a fortalecerse más o menos al valor que tenía en el año 2018 aproximadamente. Entonces, esta es una moneda que por lo menos en los últimos meses se ha estado revaluando frente al dólar. Esta sería una revaluación, pero ya hablando de los últimos meses, ¿no? No de 2021. ¿Y qué otra era la que yo les iba a mostrar por acá? ¿O qué otra quieren ver ustedes más bien? Profe, la de El yuan, Japón, profe. El yuan y la de Japón. Bueno, la de Japón es el yen. Entonces vamos a ver el yen,
cómo se ha comportado. Fíjense, también lo mismo, ha estado cayendo su valor, es decir, que el dólar, cuando veo que el precio del dólar está subiendo, quiere decir que la moneda se está devaluando, ¿no? Que vale menos. O sea que el yen ha estado perdiendo valor frente al dólar porque ahora tengo que poner más yenes para comprar un dólar que antes. Entonces el yen también tiene esa misma tendencia a devaluarse. Me dijeron también el yuan chino, es este. También, fíjense, de hecho el yuan siempre históricamente ha sido una moneda que China siempre ha intentado, se ha esforzado por devaluarla para poder, como ellos son exportadores, entonces ellos les conviene tener una moneda devaluada para que poder vender barato al resto del mundo y así pues tener menos competencia. Volvamos otra vez a la que estábamos viendo, que era el franco suizo. Franco suizo es este. Entonces fíjense que sí, o sea, aquí tuvo una bastante alta devaluación. Por lo menos acá entre abril y mayo. Pero es una moneda que o sea, se devalúa por momentos y luego vuelve y recobra su valor. O sea, no sé cómo hacen, no sé qué política manejen en Suiza, pero fíjense que ellos logran mantener como un equilibrio. O sea, no es así como esas gráficas que hemos estado viendo que todo es como al alza, una alza continua, sino que acá en el franco suizo mantienen como logran como volver a un Una punto de estabilidad. equilibrio. Si lo vemos un poquito más a largo plazo, fíjense que ellos se han mantenido aquí como también como en un rango, ¿no? Lo más alto que ha llegado es como a 1.02 y lo más bajo a 0.88 más o menos por ahí. Entonces, por lo menos aquí en el 15 de enero de 2021, el franco suizo estuvo fuerte. Estuvo más fuerte que en los últimos, o sea, ha sido como el punto más fuerte en el que ha estado en los últimos 5 años porque solamente había que poner 0,89 francos para comprar un dólar. Ahorita ya está un poco más alto porque pues está ahorita en 0,97. Pero no, por lo menos no se ve como esa tendencia así como tan marcada de las otras monedas. Pues que, y de todas maneras Suiza es una economía muy fuerte. Listo. ¿Quiere mirar otra o seguimos ya avanzando con el tema? Avanzar, profe. Listo, entonces, bueno, entonces eso era lo que yo les quería comentar acerca del taller, de esta investigación que les había dejado sobre los países. No recuerdo si había otra cosa que yo les iba a decir sobre esto. Bueno, igual yo mañana les mando la retroalimentación y les voy a decir entonces ahora qué es lo que sigue, cuál es el paso a seguir para la segunda parte. Listo. Bueno, por ahora entonces vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo en la clase pasada. Vimos acerca de las políticas macroeconómicas. Entonces yo les explicaba que en las políticas macroeconómicas podemos encontrar diferentes tipos, de las cuales las más comunes son las monetarias y las fiscales. Son como las que más. Las exteriores también se ven, pero digamos que no es algo como tan... es algo más enfocado en controlar la devaluación de una moneda o controlar no solamente la devaluación, sino también el comercio internacional, mientras que las monetarias van más enfocadas en el control del flujo del dinero en la economía. Entonces, en ese sentido yo les decía que hay dos tipos de políticas que se pueden aplicar. Políticas expansionistas es cuando queremos que la economía se recupere después de una recesión o una depresión. Entonces, las políticas expansionistas buscan incrementar el PIB y el empleo. Y esas políticas, pues, por lo menos desde el punto de vista monetario,
serían disminuir las tasas de interés. Cuando se disminuyen las tasas de interés, entonces se comienzan a generar más préstamos, eh, se desincentiva el ahorro, obviamente, porque pues ya digamos que los mecanismos de ahorro e inversión van a disminuir su rentabilidad porque ya las tasas están bajas. Entonces disminuye la rentabilidad, por ejemplo, de los CDTs. Y eso hace que la gente ya no esté buscando tener su dinero guardado, sino más bien ponerlo a producir o consumir. Entonces se incrementan los préstamos porque las tasas están bajas, entonces hay préstamos para vehículos, préstamos para vivienda, préstamos de consumo, préstamos de inversión, por ejemplo en el caso de las empresas que se endeudan para adquirir, para ampliar sus activos. Entonces eso hace que haya movimiento en la economía, que haya movimiento, flujo de dinero, que aumente la velocidad del dinero y eso hace pues de que haya crecimiento económico porque está generando valor en la economía ese flujo del dinero. Entonces cuando el dinero está fluyendo en la economía eso genera valor y hace que haya crecimiento económico. Ya saben que el crecimiento económico es cuando el PIB sube, el PIB, el Producto Interno Bruto se incrementa su valor. Entonces, cuando hay incremento en el PIB, eso se traduce en crecimiento económico y a su vez eso genera empleo, porque como eh, se está creando, digamos, se está incrementando el consumo, se está incrementando la inversión de las empresas, entonces eso lleva a que las empresas se vean en la necesidad de contratar más empleados y asimismo, pues de pronto hasta pagarles más a los que incrementarles los salarios porque ven que están recibiendo buenos ingresos, entonces está mejorando la economía y todo eso. Consecuencia de todas esas políticas expansionistas es que va a aumentar la inflación, obviamente porque como el dinero está fluyendo más que antes y hay más consumo y más inversión, entonces eso hace que pues haya más inflación también porque hay prosperidad económica y la prosperidad económica se traduce en incremento de los precios, ¿no? Cuando hay una economía tiene, digamos, muchos recursos monetarios, ¿sí? Mucho poder adquisitivo, por decirlo así, entonces los precios comienzan a subir para ajustarse a esos nuevos niveles de ingresos, tanto de las personas como de las empresas. Y eso pues hace que allá se traduzca como inflación. Sino que pues obviamente el objetivo del Banco Central allí es controlar o mejor dicho, vigilar de que la inflación no se salga de control. Ellos bajan las tasas y van evaluando cómo se va comportando la economía, cómo se comporta el PIB, cómo se comporta el desempleo, cómo se comporta la inflación con esa bajada de tasas. Cuando ya ven que, como yo les decía, ellos tienen un rango meta. Entonces, si el rango meta es, por ejemplo, del 6% de inflación como tope máximo, entonces ellos van a tratar de mantenerlo en ese punto y si ven que se está saliendo la inflación, se está incrementando por encima de ese rango meta, entonces van ya a comenzar a dejar de bajar las tasas o comenzar a subirlas para empezar a frenar la inflación. Y aquí es donde ya entramos, eh, ahí ya entramos a la política contraccionista que sería lo opuesto. Entonces la política contraccionista sería en el caso de que el Banco el Banco Central, mejor dicho, quiere disminuir la inflación y lo hace subiendo las tasas de interés. Entonces cuando sube las tasas de interés lo que está buscando es que se reduzca la velocidad del dinero, se reduzca el flujo del dinero en la economía y pues eso conlleva a que como ya no está fluyendo dinero, entonces ya hay menos consumo, menos inversión y a su vez entonces las empresas dejan de producir, se genera desempleo y el PIB pues decae porque hay menos consumo, menos inversión. Entonces, y todo eso se hace es para poder controlar la inflación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ustedes qué me dirían? En este momento los bancos centrales del mundo están aplicando políticas expansionistas o políticas contraccionistas.
están Políticas contraccionistas, profe, ¿Por qué? ya que lo que pretenden son los países eliminar o equilibrar la inflación, mientras que en el primero me dice es el aumento de la inflación. Ujú. ¿Y cómo vemos reflejadas esas políticas contraccionistas? ¿Qué están haciendo los bancos centrales que nos da a entender de que están aplicando una política contraccionista? Los incrementos en las tasas de interés. Exactamente. Entonces están incrementando tasas de interés. Eso es una política contraccionista que busca disminuir la inflación, pero trae como consecuencia una reducción del PIB. O sea, estamos hablando de desaceleración económica. O también se le puede decir recesión económica. Y a su vez, pues eso va a generar desempleo como efecto colateral. Sin embargo, pues existe también una, digamos así, una condición en la economía que también se puede presentar, que se llama la estanflación. Eso yo se lo expliqué en la clase pasada. Aquí lo que estamos haciendo es repasar. Y la estanflación yo les decía que es cuando ocurre incremento de la inflación combinado con recesión económica, porque normalmente la inflación se incrementa cuando hay crecimiento económico. Eso es lo que el crecimiento económico es lo que genera la inflación. Pero en, hay momentos en el ciclo económico donde la inflación, si la inflación se sale de control, entonces el Banco Central va a comenzar a aplicar políticas contraccionistas y eso va a buscar disminuir la inflación, pero al producir una disminución del PIB está generando recesión económica. Entonces se está generando una recesión económica y si esas políticas contraccionistas no están teniendo efecto en la inflación sigue subiendo por causas externas y el PIB se sigue disminuyendo, entonces ahí estamos hablando de una estanflación. ¿Listo? Entonces esta inflación es una situación bastante difícil de controlar porque, como yo les decía, tenemos una inflación alta y necesitamos controlarla. Pero al mismo tiempo estamos en recesión económica. Entonces, si yo subo las tasas de interés y el Banco Central las sube, lo que está haciendo para tratar de controlar la inflación es eh, generar una mayor recesión económica o, por decirlo así, pues está generando desaceleración en la economía. Entonces está empeorando la situación de la recesión económica desde el punto de vista del PIB. Pero si quiere controlar la recesión económica, pues debería subir las tasas. Pero es que si sube las tasas, se va a empeorar la inflación. Entonces ahí está en una situación en la que cualquier decisión que tome va a ser, eh, digámoslo, pues perjudicial para la economía. Bueno, me dicen si tienen alguna duda hasta ahí. No, profe. Listo. Bueno, ¿qué otra cosa mm, podríamos hablar antes de pasar al otro tema aquí? Bueno, yo creo que este tema ya lo podríamos dejar hasta aquí. No sé si, pues ustedes me dirán si quieren que sigamos avanzando con el otro tema o ya lo dejamos para mañana. Desde mañana, profe, sí estamos fresquecitos. Por favor, para mañana. Sí, ya están cansados. O Sí. se aburrieron de mí. O se durmieron.
No, Cansados, profe, cansados. sí, me imagino. Listo, entonces vamos a dejar hasta allí. Ya mañana seguimos con el otro tema. No sé. Ya no les quito más tiempo, los dejo para que se vayan a descansar.